Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. Mi nombre es Valeria, y esta es una historia que llevo en mi interior desde hace años, como un secreto que, de algún modo, define quién soy. Crecí en una cálida casa en Sevilla, rodeada del amor de mi familia. Las reuniones familiares eran un ritual casi sagrado, largas noches de risas, comida casera y conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. Fue en una de esas reuniones donde mi percepción del mundo y de mí misma cambió para siempre. Era un caluroso verano en Sevilla, cuando la brisa nocturna apenas lograba aliviar el calor del día. Esa noche me sentía distinta. Había elegido un vestido blanco de lino, sencillo pero ajustado en la cintura, que caía suavemente hasta mis rodillas. Mis pies estaban adornados con sandalias de cuero marrón y un brazalete dorado brillaba en mi muñeca. Mi cabello, suelto y ligeramente ondulado, caía sobre mis hombros. No sabía por qué, pero quería verme especial. El reloj marcaba las 8 cuando sonó el timbre. Mi madre, con su energía habitual, fue a abrir la puerta. Y ahí estaba él, Javier, mi tío por parte de mi madre. Aunque lo había visto innumerables veces antes, esa noche su presencia parecía diferente. Vestía unos pantalones beige, una camisa azul clara y un reloj que reflejaba la luz cálida del salón. Su sonrisa era amplia, como siempre, y sus ojos irradiaban una calma que nunca había notado tan profundamente. Cuando me saludó con un beso en la mejilla, su gesto, aunque cotidiano, me dejó una sensación extraña. El contacto breve de su mano en mi brazo al despedirse me hizo consciente de una electricidad que no podía explicar. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a mi imaginación. Durante la cena, mientras todos conversaban animadamente, mis ojos se desviaban hacia él con más frecuencia de lo que debería. Su risa resonaba por encima del bullicio, y cada palabra que decía parecía estar impregnada de un carisma que cautivaba a todos en la mesa. No podía evitar fijarme en detalles que nunca antes había notado, como su camisa se ajustaba a sus hombros, cómo sostenía la copa de vino, incluso cómo sus dedos rozaban el mantel mientras hablaba. En un momento, nuestras miradas se cruzaron. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para que mi corazón diera un vuelco. Él sonrió, una sonrisa breve pero llena de significado, o al menos eso quería creer. ¿Acaso estaba viendo en sus ojos algo que solo existía en mi mente? Después de la cena, mientras los adultos seguían charlando y los más jóvenes se reunían en el patio, decidí quedarme en el salón. Javier se unió a mí, sosteniendo una copa de vino en la mano. Se sentó a mi lado en el sofá, y la cercanía entre nosotros parecía llenar el aire de una tensión silenciosa. ¿Cómo van tus estudios, Valeria?, preguntó con genuino interés. Bien, aunque a veces siento que no tengo tiempo para mí misma, respondí, intentando mantener la calma. Eres joven, aún tienes todo el tiempo del mundo, dijo, mirándome con una intensidad que me desarmó. Nuestra conversación fluyó de manera natural, como siempre, pero había algo más. Una conexión invisible que parecía unirnos en ese momento. Sus palabras me envolvían, y cada gesto suyo me hacía sentir que era la única persona en la habitación. Cuando la noche terminó y todos comenzaron a despedirse, me ofrecí a acompañarlo a la puerta. Mientras caminábamos hacia el porche, una brisa fresca me hizo estremecer. Javier lo notó y, sin decir nada, se quitó su chaqueta y la colocó suavemente sobre mis hombros. El contacto de sus manos en mis brazos fue breve, pero suficiente para dejarme sin palabras. Gracias, murmuré, evitando mirarlo directamente. De nada, Valeria. Cuida de ti, respondió con una sonrisa antes de salir. Esa noche, tumbada en mi cama, no podía dejar de pensar en él.
¿Por qué su presencia me afectaba tanto? ¿Qué era esa sensación que crecía dentro de mí? Sabía que no debía sentir algo así, pero cuanto más intentaba alejar esos pensamientos, más me invadían. Cerré los ojos, pero su imagen permanecía en mi mente, junto con esa sonrisa que parecía guardar un secreto. Los días siguientes a esa reunión familiar transcurrieron con normalidad, al menos en apariencia. Yo intentaba concentrarme en mis estudios, pero mi mente volvía constantemente a esa noche. Cada detalle parecía grabado en mi memoria, la manera en que Javier sonrió, el calor de su chaqueta sobre mis hombros y ese instante fugaz en el que nuestras miradas se cruzaron. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, un juego que mi mente había creado. Pero cuanto más intentaba ignorar esos pensamientos, más persistentes se volvían. Empecé a preguntarme si él también lo había notado. Si de alguna manera compartía esa conexión silenciosa que yo sentía. Una tarde de sábado, mientras leía en el patio trasero de casa, escuché el sonido del motor de un coche acercándose. Al levantar la vista, vi a Javier bajarse de su vehículo con esa misma elegancia que lo caracterizaba. Vestía una camisa blanca de lino, ligeramente desabotonada, y unos pantalones oscuros. Su cabello estaba ligeramente despeinado por el viento, lo que le daba un aire casual que no había visto en él antes. «Valeria», me saludó desde la entrada con su típica sonrisa, mientras se acercaba con una pequeña bolsa en la mano. «Traje unas cosas para tus padres». «¿Están en casa?» «No, han salido al mercado», respondí, intentando sonar natural, aunque mi corazón latía con fuerza. «Entonces esperaré aquí, si no te importa», dijo, sentándose en una de las sillas del patio. Nos quedamos en silencio por un momento. Yo fingía leer, pero podía sentir su mirada fija en mí. La tensión en el aire era palpable. Como si ambos supiéramos que ese encuentro tenía un peso diferente al de otras veces. «¿Qué lees?», preguntó finalmente, inclinándose un poco hacia mí. «Una novela que encontré en la librería del barrio. Es sobre dos personas que se encuentran en el momento menos esperado», respondí sin levantar la vista del libro. «¿Y qué les pasa?», insistió, con una sonrisa en sus labios. «Bueno, creo que el destino tiene un plan para ellos, aunque no lo sepan aún», contesté, esta vez mirándolo directamente a los ojos. Javier se quedó en silencio por un instante, como si estuviera considerando mis palabras. Luego, apoyó un codo en la mesa y acercó su rostro ligeramente hacia el mío. «¿Crees en el destino, Valeria?», preguntó en un tono que me hizo estremecer. «No lo sé», murmuré, incapaz de apartar la mirada de sus ojos. Había algo en su tono, en la manera en que sus palabras resonaban, que hacía que mi corazón latiera aún más rápido. Mientras hablábamos, el sol comenzó a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. La luz cálida bañaba el patio, creando un ambiente casi irreal. En algún momento, Javier extendió la mano hacia la mesa para tomar su taza de café, pero su brazo rozó el mío. Fue un toque breve, casi accidental, pero suficiente para encender algo dentro de mí. «Valeria, ¿te has dado cuenta de que has cambiado mucho en el último año?», dijo de repente, con un tono más serio. «¿A qué te refieres?», pregunté, sintiendo como mi rostro se calentaba. «Te ves diferente». «Más segura, más madura», respondió, mirándome directamente. Su mirada parecía atravesarme, como si estuviera viendo algo que ni siquiera yo entendía de mí misma. No supe qué responder. Sus palabras flotaron en el aire, llenándolo de un silencio cargado de significado. Era como si estuviera diciéndome algo más, algo que no podía poner en palabras. Cuando el reloj marcó las 8, escuchamos el sonido de la puerta principal abriéndose. Mis padres habían regresado.
Javier se levantó, recogió la bolsa que había traído y caminó hacia la casa. Antes de entrar, se detuvo un instante, giró la cabeza hacia mí y me dedicó una última mirada. Gracias por la compañía, Valeria. Siempre es un placer hablar contigo, dijo con una sonrisa. Sentí que mis piernas temblaban ligeramente mientras lo veía desaparecer por la puerta. Esa tarde había cambiado algo entre nosotros. No era solo una conversación, era un intercambio de emociones, de miradas. De algo que ambos sabíamos pero que ninguno se atrevía a nombrar. Esa noche, tumbada en mi cama, no podía dejar de revivir cada detalle. La manera en que me había mirado, sus palabras, el toque accidental. Todo parecía parte de una coreografía cuidadosamente planeada por el destino. Sentía que algo dentro de mí había cambiado, como si una parte de mí que siempre había estado dormida finalmente hubiera despertado. Me quedé mirando el techo, preguntándome qué significaba todo esto. ¿Era posible que estuviera imaginando cosas? ¿O acaso él también sentía lo mismo? Mi mente estaba llena de preguntas, pero ninguna respuesta. Solo sabía que ese día había marcado un antes y un después en nuestra relación. Los días que siguieron a nuestra conversación en el patio fueron un torbellino de emociones para mí. Cada vez que recordaba la manera en que Javier me miraba o sus palabras llenas de significado, sentía un calor que subía desde mi pecho hasta mis mejillas. ¿Era posible que algo tan intenso creciera entre nosotros sin que yo pudiera controlarlo? Mi madre, ajena a mis pensamientos, me pidió que la acompañara al mercado una tarde. Mientras caminábamos entre los coloridos puestos de frutas y especias, vi a Javier al otro lado de la plaza. Estaba hablando con un amigo y parecía tan relajado, tan seguro de sí mismo, que era imposible no mirarlo. Mi corazón dio un vuelco cuando nuestros ojos se encontraron a través del bullicio. Su sonrisa fue breve, pero suficiente para hacerme perder el hilo de la conversación con mi madre. Esa misma noche, mientras ayudaba a mi madre a recoger la cocina, el timbre de la puerta sonó. Al abrir, me encontré con Javier, que llevaba una botella de vino y una sonrisa que iluminaba todo el recibidor. Pensé que podríamos compartir algo esta noche, dijo, mostrando la botella. Mis padres, encantados como siempre de recibirlo, lo invitaron a cenar. Durante la comida, intenté comportarme como siempre, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que el aire se volvía más denso. Había algo en su presencia esa noche que me hacía difícil concentrarme. Después de la cena, mientras mis padres conversaban en la sala, Javier me pidió ayuda para abrir la botella que había traído. Lo seguí hasta la cocina, donde el ambiente parecía completamente distinto, más íntimo, más nuestro. ¿Te molesta que venga tan seguido?, preguntó mientras abría la botella. No, claro que no, respondí rápidamente, sintiendo como mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía las copas. A veces siento que, hizo una pausa, mirándome directamente. Bueno, que hay cosas que no necesitan ser dichas, ¿no crees? Mis mejillas ardían, pero asentí. Sus palabras, aunque enigmáticas, parecían tener un significado que iba mucho más allá de lo que estaba diciendo. Mientras servía el vino, Javier extendió la mano para entregarme una copa. Sus dedos rozaron los míos, y aunque fue un contacto breve, sentí como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo. Me quedé inmóvil por un instante, mirándolo directamente a los ojos. Valeria, dijo en voz baja, casi un susurro. Hay algo en ti que no puedo explicar. No pude responder. Mi mente estaba en blanco y mi corazón latía con tanta fuerza que temía que él pudiera escucharlo. El silencio entre nosotros estaba cargado de una tensión que parecía a punto de explotar. Finalmente, mis padres nos llamaron desde la sala, rompiendo el momento.
Javier sonrió ligeramente y tomó su copa, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. Habíamos cruzado una línea, aunque todavía no sabíamos a dónde nos llevaría. Esa noche, después de que Javier se despidiera, me quedé en el balcón de mi habitación mirando las luces de la ciudad. Sentía que algo dentro de mí había despertado, algo que no podía ignorar. Cerré los ojos y respiré profundamente, intentando calmar la tormenta de emociones que se agitaba en mi interior. Al día siguiente, mientras desayunaba, mi madre me informó que Javier había invitado a toda la familia a pasar el fin de semana en su casa de campo. Mi corazón se aceleró al escuchar esas palabras. La idea de pasar 2 días en un lugar tan íntimo con él me llenaba de emoción y miedo al mismo tiempo. Llegamos a la casa de campo de Javier un viernes por la tarde. Era una hermosa finca rodeada de olivos y campos de girasoles, con una piscina que reflejaba el cielo despejado. Javier nos recibió con su habitual sonrisa y nos mostró nuestras habitaciones. Mi cuarto estaba en la planta superior, justo frente al suyo. Durante la cena me sentí más consciente de su presencia que nunca. Cada gesto suyo, cada palabra que decía, parecía estar dirigida a mí, aunque nadie más parecía notarlo. Después de comer, mientras los demás se retiraban a descansar, salí al jardín en busca de un poco de aire fresco. Javier estaba allí, apoyado en la barandilla de madera, mirando las estrellas. «Hermoso, ¿verdad?», dijo sin voltear la cabeza. «Sí, es precioso», respondí, acercándome a él. Nos quedamos en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la noche. La luz de la luna iluminaba su rostro, resaltando sus rasgos de una manera casi irreal. En un momento, giró la cabeza hacia mí y nuestras miradas se encontraron. Su proximidad, su calor, todo parecía conspirar para acercarnos más. Antes de que pudiera decir algo, sentí su mano rozar la mía. Fue un gesto tan simple, pero cargado de significado. Mi respiración se volvió más lenta, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía que ese momento cambiaría todo entre nosotros, pero no quería detenerlo. «Valeria», dijo en voz baja. «Hay algo que necesito decirte». No llegó a terminar su frase, porque en ese momento las luces de la casa se encendieron y escuchamos pasos acercándose. Javier se apartó rápidamente, y yo retrocedí, intentando parecer indiferente. Era como si el universo nos recordara que estábamos jugando con fuego. El ambiente en la casa de campo de Javier era diferente a cualquier otro lugar. Había algo en el silencio del campo, en el canto de los grillos al caer la noche y en la cálida luz que se filtraba por las ventanas, que hacía que todo pareciera más íntimo, más cercano. Era como si el tiempo se hubiera detenido, dejándonos en un espacio donde las miradas y los gestos decían más que las palabras. El primer día lo pasamos en familia, entre risas, juegos de cartas y largas conversaciones en el porche. Javier, como siempre, estaba en el centro de todo, pero sus ojos parecían buscarme constantemente. Yo, por mi parte, hacía lo posible por disimular, aunque cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que un calor inexplicable recorría mi cuerpo. La tarde del segundo día, mientras el resto de la familia dormía la siesta, decidí darme un baño en la piscina. Había llevado conmigo un bañador negro de una sola pieza, sencillo pero elegante, que dejaba al descubierto mis hombros y acentuaba mis curvas de una manera que no podía ignorar. Mientras nadaba, sentía como el agua fresca me calmaba. Aunque mi mente seguía reviviendo cada interacción con Javier. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara pasos detrás de mí. Al girarme, lo vi allí, apoyado en el borde de la piscina, observándome con una sonrisa tranquila. Vestía un bañador azul oscuro, y su cabello estaba ligeramente despeinado por la brisa. «¿No hay siesta para ti?»,
preguntó, mientras se sentaba en el borde, dejando que sus pies tocaran el agua. No soy muy buena para dormir durante el día, respondí, intentando sonar despreocupada. Él se quedó en silencio, observándome mientras yo nadaba. Su mirada era intensa, pero no invasiva, como si estuviera tratando de leer algo en mí. Finalmente, se lanzó al agua y comenzó a nadar hacia mí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo y se quedó flotando, con los brazos apoyados en el borde. «Eres diferente aquí», dijo de repente, con un tono que me tomó por sorpresa. «¿Diferente?», pregunté, confundida. «Sí, más relajada, más tú misma», respondió, acercándose un poco más. Sus palabras, aunque simples, tenían un peso que no podía ignorar. El agua entre nosotros parecía un puente invisible. En un momento, levantó la mano y retiró una pequeña hoja que había quedado atrapada en mi cabello. Su toque fue tan suave que apenas lo sentí, pero dejó una huella imborrable. «Gracias», murmuré, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Nos quedamos en silencio durante lo que parecieron minutos interminables, hasta que escuchamos voces que venían desde la casa. Javier sonrió y se alejó, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que ese momento había cambiado algo entre nosotros. Esa noche, la familia se reunió en el comedor para una cena especial. Javier había preparado paella y el aroma llenaba toda la casa. Yo llevaba un vestido rojo de tirantes finos, ajustado en la cintura, que caía suavemente hasta mis rodillas. Mis labios tenían un toque de brillo, y mi cabello estaba recogido en un moño suelto con algunos mechones cayendo alrededor de mi rostro. Durante la cena, Javier parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Hablaba con todos, pero siempre encontraba un momento para mirarme, para dedicarme una sonrisa que solo yo podía entender. En un momento, al pasarme una copa de vino, sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto breve, pero suficiente para que mi corazón latiera más rápido. Cuando la cena terminó, los demás decidieron quedarse en la sala para jugar a las cartas. Pero yo preferí salir al jardín para disfrutar del aire fresco. Me apoyé en la barandilla, mirando las estrellas, cuando escuché pasos detrás de mí. No necesitaba girarme para saber quién era. «Siempre te ha gustado mirar las estrellas», dijo Javier, apoyándose a mi lado. «Me hace sentir pequeña, pero en el buen sentido», respondí, sonriendo. Nos quedamos en silencio, observando el cielo. La cercanía entre nosotros era casi palpable. Sentía el calor de su cuerpo junto al mío, el suave aroma de su colonia mezclándose con el aire nocturno. De repente, sentí su mano rozar la mía. Fue un gesto tímido, pero cargado de significado. Giré la cabeza hacia él y nuestras miradas se encontraron. Había algo en sus ojos, una mezcla de deseo y duda, que me dejó sin aliento. «Valeria», susurró, como si estuviera a punto de decir algo importante, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. «Dime», respondí en voz baja, casi sin darme cuenta de que había hablado. En ese momento, levantó su mano y la llevó a mi rostro, acariciando suavemente mi mejilla. Mi respiración se detuvo, y por un instante, el mundo pareció desaparecer. Su toque era cálido, lleno de ternura, y al mismo tiempo, de una intensidad que nunca había sentido antes. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sentí como sus labios rozaron los míos. Fue un beso suave, casi tímido, pero lleno de emociones contenidas. Mi mente me decía que esto estaba mal, pero mi cuerpo no quería detenerlo. El sonido de una puerta abriéndose a lo lejos nos hizo separarnos de golpe. Javier se apartó, con una mezcla de culpa y deseo en su rostro, mientras yo intentaba calmar mi respiración. «Esto no debería haber pasado», dijo en voz baja, antes de girarse y volver a la casa.
Me quedé allí, sola bajo las estrellas, intentando entender lo que acababa de suceder. Sabía que habíamos cruzado una línea, una que no se podía borrar y que nada volvería a ser igual. La noche después de nuestro beso fue interminable. Me tumbé en la cama con los ojos abiertos, reviviendo una y otra vez ese momento bajo las estrellas. Podía sentir todavía el calor de su mano en mi rostro, la suavidad de sus labios, la intensidad de su mirada. Pero también sentía un peso enorme en el pecho, la culpa, la incertidumbre y el miedo a lo que podría suceder después. A la mañana siguiente me desperté con un nudo en el estómago. Mi madre ya estaba en la cocina preparando el desayuno, mientras mi padre leía el periódico en la sala. Javier no estaba a la vista. Intenté actuar con normalidad, pero mi mente estaba atrapada en el recuerdo de la noche anterior. Poco después, lo vi salir de su habitación. Vestía una camiseta blanca y pantalones deportivos, su cabello desordenado como si no hubiera dormido bien. Cuando nuestras miradas se cruzaron, un destello de incomodidad pasó por su rostro. Pero lo disimuló con una sonrisa breve. «Buenos días, Valeria», dijo con voz calmada. «Buenos días, Javier», respondí, intentando mantener la compostura. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo entre nosotros. Aunque hablábamos con los demás, evitábamos mirarnos directamente. Era como si ambos intentáramos convencernos de que lo ocurrido no había pasado. De que todo podía volver a ser como antes. Pero dentro de mí sabía que era imposible. Después del desayuno, mientras todos se preparaban para salir a caminar por los alrededores, Javier se quedó rezagado. Aproveché la oportunidad para hablar con él. Lo encontré en el porche, mirando al horizonte con las manos en los bolsillos. «Javier, tenemos que hablar», dije, acercándome a él. Él no se giró inmediatamente, pero después de unos segundos asintió y me miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Lo sé, Valeria». «Pero no aquí», respondió en voz baja. Esperamos hasta que todos salieron de la casa. Cuando estuvimos solos, nos sentamos en el sofá del salón. Sentía como mi corazón latía con fuerza, mientras él parecía buscar las palabras adecuadas. «Lo que pasó anoche no debió suceder», dijo finalmente, evitando mirarme directamente. «¿Por qué no?», pregunté, incapaz de contenerme. Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. «Porque no está bien, Valeria. Somos familia, y esto podría destruir todo», respondió. Con una voz quebrada que reflejaba su lucha interna. «Pero lo sentiste, ¿verdad?» «No fue solo cosa mía», insistí, buscando desesperadamente una confirmación. Él me miró entonces, y en sus ojos vi la verdad que no podía decir en palabras. Asintió levemente, pero luego apartó la mirada. «Lo sentí, Valeria. Pero eso no cambia nada. Lo que sentimos no puede ser, no debe ser», dijo, su voz cargada de tristeza. Sus palabras me dejaron sin aliento. Sentía que mi corazón se rompía en 1000 pedazos, pero al mismo tiempo entendía su punto de vista. Ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego y las consecuencias podían ser devastadoras. Esa tarde intentamos volver a la normalidad. Salimos con la familia a pasear por los campos de girasoles, y aunque estábamos rodeados de risas y conversaciones, entre nosotros había un silencio denso. Javier se mantenía a cierta distancia, evitando quedarse a solas conmigo. Su frialdad me dolía, pero sabía que era su forma de protegernos a ambos. Sin embargo, durante la caminata hubo un momento en el que quedamos rezagados del grupo. Caminábamos en silencio uno junto al otro, con el sonido del viento meciendo los girasoles a nuestro alrededor. Fue entonces cuando él habló. «Valeria, quiero que sepas que no te estoy evitando porque no me importes. Todo lo contrario.
Pero necesito protegerte, protegernos, dijo, con un tono que reflejaba su lucha interna. ¿Protegerme de qué? Pregunté, sintiendo como mi voz se quebraba. De las consecuencias. ¿De algo que podría destruir nuestra familia y a nosotros mismos?, respondió, mirándome con una intensidad que me dejó sin palabras. Esa noche, después de que todos se acostaron, no podía dormir. Sentía que había tantas cosas que quería decirle, pero no encontraba el momento ni las palabras. Finalmente, decidí levantarme y salir al porche para tomar aire fresco. Para mi sorpresa, Javier ya estaba allí, sentado en una de las sillas con una copa de vino en la mano. Al verme, me hizo un gesto para que me acercara. No podía dormir, dijo, como si intentara justificar su presencia. Yo tampoco, respondí, sentándome a su lado. Nos quedamos en silencio durante un rato, mirando las estrellas. La tensión entre nosotros era palpable, pero ninguno parecía dispuesto a romperla. Finalmente, fui yo quien habló. No puedo fingir que esto no pasó. No puedo ignorar lo que siento, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Él suspiró y dejó la copa en la mesa. Yo tampoco, Valeria. Pero no sé cómo manejarlo. Esto está fuera de mi control, respondió, mirándome con una mezcla de desesperación y deseo. Antes de que pudiera decir algo más, sentí como su mano rozaba la mía. Fue un gesto sutil, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. Nuestros ojos se encontraron, y por un instante, todo lo demás dejó de importar. La distancia entre nosotros desapareció en un segundo. Sus labios encontraron los míos, y el mundo pareció detenerse. Fue un beso cargado de emociones contenidas, de deseo y de una tristeza que ambos compartíamos. En ese momento no existía nada más que nosotros. Cuando finalmente nos separamos, ambos sabíamos que habíamos cruzado otra línea. Una que sería aún más difícil de ignorar. Esto no puede continuar, dijo Javier, su voz apenas un susurro. Yo asentí, aunque en el fondo de mi corazón no quería aceptar esas palabras. Sabía que estábamos atrapados en algo más grande que nosotros mismos, algo que no podíamos controlar. El día siguiente amaneció envuelto en una calma engañosa. La casa de campo parecía bañada en una luz más cálida, pero en mi interior todo era caos. Sabía que aquel beso en el porche había sellado algo entre Javier y yo, pero también sabía que estábamos al borde de un precipicio. Algo tenía que cambiar, aunque no sabía qué. Javier evitó cualquier interacción directa conmigo durante el desayuno. Se mostraba cortés con todos, como siempre, pero había algo diferente en su manera de comportarse. Sus respuestas eran breves, su sonrisa más contenida, y sus ojos evitaban encontrarse con los míos. Sentía que él estaba luchando contra algo que no podía expresar. Para distraerme, decidí acompañar a mi madre al pequeño pueblo cercano. Caminamos por las estrechas calles empedradas, visitamos tiendas de artesanía y nos detuvimos en una cafetería para tomar algo. Mi madre, ajena a mi tormenta interior, hablaba de los planes para el próximo verano y de lo feliz que estaba de que la familia pasara tiempo junta. Yo asentía y sonreía en los momentos adecuados, pero mi mente estaba lejos. Me preguntaba dónde estaría Javier, qué estaría pensando, si sentía el mismo peso que yo. Era una lucha constante entre lo que quería y lo que sabía que debía hacer. Esa noche, mientras todos se retiraban a sus habitaciones, Javier me llamó discretamente al salón. Estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba a él. Valeria, tenemos que hablar, dijo sin rodeos. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Lo que pasó entre nosotros no puede seguir. No quiero hacerte daño, ni a ti ni a nuestra familia, dijo con voz firme.
aunque sus ojos mostraban la batalla interna que estaba librando. «Oh, Javier, no me hagas esto», respondí, sintiendo como mi voz se quebraba. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos antes de que pudiera detenerlas. «No es justo para ti. Eres joven, tienes toda una vida por delante y esto solo te hará daño», continuó. Su voz ahora más suave. Me acerqué a él, incapaz de contener mis emociones. «Pero te amo, Javier», susurré, dejando que las palabras que había guardado tanto tiempo finalmente salieran. Él cerró los ojos por un momento, como si esas palabras lo hubieran golpeado con toda su fuerza. Luego, levantó una mano y acarició mi mejilla con una ternura que hizo que mi corazón se rompiera aún más. «Y yo a ti, Valeria, pero a veces amar significa dejar ir», dijo, mientras una lágrima caía por su mejilla. Esa fue la última noche que compartimos bajo el mismo techo. Al día siguiente, Javier anunció que debía regresar a la ciudad por trabajo. La despedida fue breve, casi fría, y delante de los demás mantuvo su compostura habitual. Pero antes de subir a su coche, se giró hacia mí. «Cuida de ti, Valeria», dijo en un susurro que solo yo pude escuchar. Cuando su coche desapareció en el horizonte, sentí que una parte de mí se iba con él. Las semanas que siguieron fueron difíciles. Intenté sumergirme en mis estudios y en mi rutina, pero la ausencia de Javier era un vacío constante. Me preguntaba si él estaría pensando en mí tanto como yo en él. Un mes después, recibí un sobre con su nombre escrito en letra cursiva. Dentro había una carta breve, pero cargada de emociones. «Valeria, quiero que sepas que siempre tendrás un lugar especial en mi corazón. Lo que compartimos fue real, pero también fue un error que no podemos repetir. No quiero que mi presencia te impida encontrar la felicidad que mereces. Por favor, vive, ama, y nunca olvides lo maravillosa que eres. Con todo mi cariño, Javier». Leí la carta una y otra vez, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía que fuera más fácil. Guardé la carta en un cajón, sabiendo que no podía volver atrás, pero también sabiendo que esa experiencia formaría parte de mí para siempre. Con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar. No volví a ver a Javier, pero su recuerdo seguía vivo en mí. Me di cuenta de que, aunque nuestra historia había sido breve, me había enseñado más sobre el amor, el deseo y las consecuencias de nuestras decisiones de lo que podría haber imaginado. Un día, mientras caminaba por las calles de Sevilla, sentí una extraña paz. El sol brillaba con fuerza, y el sonido de las campanas de la catedral llenaba el aire. Me detuve por un momento, mirando hacia el horizonte, y sonreí. Sabía que mi vida continuaba, que aún había mucho por descubrir y vivir. Mientras avanzaba por la calle, un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Y si nuestros caminos volvieran a cruzarse algún día? ¿Qué pasaría entonces? No tenía respuestas. Pero una pequeña parte de mí guardaba esa pregunta como un misterio que el tiempo se encargaría de resolver. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.